muchísimas gracias por conectarse. Como saben, el motivo de este evento es básicamente este conversatorio con Mike Medina de Player, con José Gio de Gurú Hotel. Ambos son ex YC alumni. Eh, Han participado de todo el proceso. Son los expertos en contarles un poco cómo pueden prepararse para su entrevista, si ya están listos, si ya aplicaron, si recién van a aplicar. Creo que esas son las personas con las que van a adquirir un montón de experiencia y conocimientos. A ver, voy a admitir a un par de personas más del waiting room. Ok, bueno, antes de comenzar quería agradecerles a Mike y a José por su tiempo, por estar aquí, por querer compartir con todos ustedes. Tengo una pequeña presentación para compartir, así que voy a compartir la pantalla. Ahí yo creo que sí lo ven. Bueno, muchísimas gracias. Este evento es parte de nuestra iniciativa Startupiable Sessions, en la que tratamos de compartir eventos en vivo con expertos como Mike, como Josué, inversionistas, otro tipo de fundadores de otros sectores también, para que compartan su experiencia en temas relevantes. Me encantaría, Mike, Josué, que puedan presentarse, que cuenten un poquito quiénes son, qué es lo que están haciendo en Player, aquí en Gurú Hotel. El escenario es todo tuyo. Me avisan, creo que les tengo que quitar el mute. ¿O no? A ver, ahí está. Listo. Adelante, Mike. Ya estás ahí. Gracias, amigo. Pues un gusto a todos y gracias por acompañarnos aquí en el conversatorio con Yanire y con Josué. Iba a decir conservatorio, ya empezando desde el inicio de la pata. Mi nombre es Miguel, soy co-founder y co-CEO de Plurk. Plurk somos una plataforma de beneficios para el pago de prestaciones worldwide. Ex Rappi, fui parte de Rappi durante los primeros 4 años de existencia de Rappi. Antes de eso, Apple, Danone y otras experiencias que pues me tienen hoy en este camino. Y pues nada, muy felices de estar aquí con ustedes el día de hoy. Josué. Sí, ¿qué tal? Yo aquí, Josué Gio, soy CEO y fundador de Gurú Hotel. Gurú Hotel es una plataforma que le permite a los hoteles lanzar sus sitios web directos. Nuestra primera iteración de producto es una especie de Shopify para hoteles, ¿no? Que les permite pues, a estos hoteles vender de forma directa. Esa es nuestra plataforma. Antes de Gurú Hotel, también lanzó otra empresa en el 2012, cuando no había tanto venture capital, que se llamaba Lastrum. Y desde ahí, desde ese entonces, siempre he estado detrás, ¿no?, de este escenario. La verdad es que me encantan las empresas, me encantan los productos. Soy angel investor en cerca de 40 empresas, LP de Arfon también. Varias, digo, no solo empresas, no empresas, sino startups más bien, porque son 100% empresas de tecnología. Me encanta esto y nada, aquí listo también para platicar un poquito y compartir pues, con la comunidad de Startupiable pues lo poquito que sabemos, porque somos los más nuevos, ¿no? O sea, aquí yo soy del Winter 20, que prácticamente fue en marzo del 2020, o sea, justo nosotros tuvimos la oportunidad en ese entonces de ser el último batch presencial, digamos que de estos años, y el primero online, en donde de pronto pues nosotros todavía no teníamos ni video. Era cuando hicimos nuestro demo day, fueron solo slides y nada más, ¿no? Entonces tuvimos esa experiencia. Entonces sí somos los más nuevos, yo creo. Hay por allá otras empresas, muchas que ya de años atrás han recibido capital. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación. Como ven, tal cual les dije, son graduados de YC. Probablemente tuvieron la suerte de ser justo los graduados del primer año de la pandemia. Así que hay mucho conocimiento y muchas particularidades y conocimiento actualizado, por supuesto. Ok, antes de continuar ya y entrar a las preguntas, quiero contarles un poquito más de lo que hacemos en Startupiable. Quizás algunos ya han escuchado de nosotros, quizás otros todavía no. Y bueno, la analogía que hacemos para explicar lo que hace Startupiable es que somos una puerta de entrada. Somos una puerta de entrada para todos los fundadores, inversionistas ángeles, interesados o entusiastas del mundo de la tecnología que quieran conocer un poco más sobre Venture Capital. Nosotros tenemos recursos para ustedes desde nuestro glosario, nuestro blog, el directorio e incluso nuestros podcasts. Todo este contenido está aterrizado a diferentes etapas, la realidad latinoamericana, que es lo más importante. Entonces los invito a que nos sigan en nuestra web, startupiable.com. Revisen los artículos que tenemos. Cada semana compartimos un artículo nuevo en nuestro newsletter. También cada semana un episodio de podcast nuevo.
Así que bienvenidos sean. Si tienen alguna pregunta por redes sociales también nos pueden contactar. Nos encuentran en todas como Startupiable, así que es súper fácil que nos puedan contactar. Bueno, creo que eso es lo único que quería decirles de nosotros y ahora sí vamos a comenzar directamente ya con las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla y aceptar a todas aquellas personas que estaban en el waiting room. Ok, y les cuento un poquito sobre la estructura, pero igual siéntanse libres de quitarse el mute o levantar la mano o escribir en el chat si es que quieren preguntar algo muy específico. La idea es ir un poco en el orden de la preparación antes de la entrevista, que tienen que hacer durante la entrevista y si hay algo que tengan que hacer o saber para después de la entrevista. Entonces, Josué, Mike comienza a hacerles las preguntas. Justo antes de comenzar el evento, ustedes mencionaban que quizás lo recomendable no es tener una lista exacta de preguntas como una base de datos. Si tienen algún comentario sobre eso, ¿qué les recomendarían a las personas? Porque en muchos recursos encontramos que armen su lista, que la estudien. ¿Cuál es su experiencia con esto? Bueno, a ver, hace rato estábamos platicando antes de entrar a la llamada de este tema, ¿no? Y creo que es parte del proceso normal de alguien que es aceptado en YC, pero si quieres nos podemos dar un pasito atrás antes de la entrevista y te parece si ya ni platicamos un poco, Josué, tú y yo, de cómo fue ese proceso de aplicar, porque creo que también a veces hay dudas y preguntas. Claro que sí, Sí, claro bueno, que sí. digo, claro, antes de arrancar y obtener una entrevista, digo, y eso estaría muy bien, ¿no? Como dices, Mike, que compartirlo, digo, para los que todavía no se han aventurado a pasar, ¿no? O a hacer la aplicación de YC. A mí me preguntan constantemente, oye, ¿vale la pena, güey? Sí, yo siempre les digo, sí, vale la pena hacerlo y vale la pena aplicar, definitivo, vale la pena aplicar este stage, en cualquier stage, ¿no? O sea, yo he visto empresas sin producto aplicar, como empresas con 400 empleados aplicar y todos han estado ahí y todos han encontrado mucho valor en YC. Y la otra cosa de aplicar también, y siempre se lo recomiendo a emprendedores de aplicar a Y Combinator, es que cuando haces esa aplicación te das cuenta de muchas preguntas que te hacen, que te haría cualquier inversionista. Realmente hay que tener en cuenta que el dinero de Y Combinator es de un inversionista, ¿no? No es dinero como no es un concurso, es más bien es dinero capital de un inversionista que ve en ti potencial y que quiere arriesgar y que está invirtiendo pues muchas veces en etapas muy tempranas, ¿no? Entonces, hacer esa entrevista, hacer esa aplicación, se recomiendo a cualquier persona de cualquier tipo, o sea, de cualquier tipo de empresa, así que siempre es bueno hacerlo, ¿no? ¿Qué hay que hacer para hacer esa entrevista, esa aplicación? Pues básicamente conocer tu negocio, ¿no? Y platicarles y compartirles acerca de tu negocio. No sé, en tu experiencia, Mike, ¿qué otras cosas puedes comentar ahí? ¿Sabes? Sí, creo que es súper interesante ese momento porque como que uno tiene muy en la mente como tu negocio, ¿no? O sea, como que un founder, una persona que quiere construir un negocio, tienes idea de lo que quieres construir, pero ese proceso como de introspección, de pasar de la mente a escribirlo, es muy interesante y encontrar esas palabras para expresar lo que quieres y además uno empieza de repente a escribir, creo que muchos lo hacemos, escribes en un blog de notas y de repente lo copias a YC y YC te dice, no, máximo no sé cuántos caracteres. Y entonces es como, puta, tengo que empezar a... Y entonces ahí creo que es el primer consejo de YC y del mundo emprendedor es, te tienes que volver súper crisp, ¿no? O sea, tienes que ser súper puntual con tus palabras, saberte expresar y poder decir en muy pocas letras, en muy pocas palabras, qué haces, por qué lo haces, para quién lo haces y cómo lo vas a hacer. Que creo que es como lo más vital, ¿no? Y ahí es lo que decía Josué, que cuando empiezas a construir esta application, pues la verdad es que es eso, ¿no? Y sincerarte mucho en lo que es tu compañía y enfocarte en las cosas importantes. Y la otra parte que me gusta mucho de YC es que el form de application bueno, no sé si haya cambiado para este batch, creo que no, pero no te pregunta como cuánto revenue tienes y qué porcentaje de CAC tienes, o sea, cuál es tu lifetime value, no te pregunta números. Lo que realmente quieres saber es que conozcas tu negocio, que estés apasionado por el negocio y quiere conocer al equipo, que eso es primordial, ¿no? O sea, ayer por ahí leí un tweet que decía,
los fondos que realmente están siendo exitosos hoy apuestan más en corazón que en números. Y entonces creo que las grandes startups del mundo, pues primero nacieron con un gran corazón y ahorita podemos ir platicando un poquito de pues esa primera plática dentro de YC, que es la gran startup que demuestra que con corazón se puede lograr todo, ¿no? Sí. No, pues realmente sí hacen preguntas de revenue y, o sea, incluso en las últimas lo están haciendo y anteriormente también siempre, pero es un apartado muy pequeño, muy sintético, como qué ha pasado este mes, el mes pasado, etcétera. Y es normal que lo hagan porque, digo, quieren saber en qué etapa estás, ¿no? Si ya estás con clientes, en qué etapa te encuentras, si tienes un producto por lanzar, si tienes un producto ya con clientes en este instante, si tienes, etcétera, ¿no? Entonces eso siempre te lo preguntan y también yo creo que tiene mucho que ver con las fases, ¿no? Muchas veces yo conozco emprendedores que han aplicado 7 veces o 6 veces a YC, ¿no? Entonces, y ustedes dicen, pues están locos, ¿no? ¿Por qué siguen aplicando? Pero aplican y cada vez que van avanzando en el proceso y por eso yo siempre digo que hay que aplicar cuanto antes, incluso si tienes solo una idea en la cabeza, aplica, ¿no? Con esa idea, ¿por qué? Porque si ya estás ejecutando esa idea también y ven que en este batch aplicaste y no te agarraron, en el siguiente ven que, estás creciendo, dicen, ok, acá hay algo, ¿no? En la tercera vez que aplicas, ven que ya creciste, que hasta levantaste capital con inversiones y dices, oye, vamos, ¿no? Al final del día, acuérdense que pues, los inversionistas todos están buscando cómo mitigar riesgos y ver el crecimiento de una empresa, pues es eso, ¿no? Justo mitigación de riesgos, ¿no? Entonces, eso digo, es importante también pues tenerlo en cuenta por ahí. Y no sé si ya quieren que nos vayamos directo a las preguntas y a la experiencia, pero no sé qué dice ahí Yanira. No, yo creo que este preámbulo estuvo muy bueno, justamente para entender que es todo un proceso, todos los beneficios que tienen. Si no están animados a aplicar, en verdad, eso es un gran motivo para que lo puedan hacer, conocer más a su empresa, entender mejor sus números y su situación actual. Veo que hay unas preguntas aquí en el chat, justo de lo que estabas comentando, Josué, que quizás también forman parte de estas dudas que tienen los emprendedores sobre en qué estado debería aplicar a YC. Y creo que ya lo respondieron probablemente. Cualquier empresa puede aplicar, en cualquier etapa puede aplicar, no necesitan tener un número específico. Así que Carlos, nos comentas ahí si esa respuesta te sirve o si tienes alguna consulta más sobre esto. Pero igual me gustaría volver a la pregunta de si tiene alguna recomendación. Bueno, parece que mi perro también quiere participar de la conversación. Déjalo conversar. Bueno, estoy segura que su pregunta era, si ustedes necesitan armar una base de datos, ¿dónde encuentro estas preguntas con las que puedo practicar? ¿Hay alguna recomendación sobre eso? A ver, sí existen esos recursos, ¿no? Y creo que todos los que hemos pasado por YC hemos dividido esas preguntas y las hemos preparado y voy a hablar de nosotros, de Josué que estábamos platicando hace ratito, en el podcast de Truora también van a escuchar que Daniel Bilbao cuenta que prepararon las preguntas, se las dividieron por temas y todo. Y creo que regresamos al punto de la application. Sirve muy bien para entender tu compañía, sirve muy bien para entender lo que quieres hacer decir y hacer saber a tu compañía, pero creo que más allá de eso, tampoco sirve el aprendérmelas de memoria, ¿no? Bueno, ahorita cuento mi experiencia ya durante la entrevista. No sé, Josué, ¿tú cómo fue ese prep? Nosotros, la verdad es que sí, nos agendamos durante 3 horas diarias, toda la semana previa a nuestra entrevista, a preparar las preguntas. Teníamos un drive ahí con todas las preguntas divididas en 3. Nosotros somos 3 co-founders. Y entonces yo agarraba todo lo que tenía que ver como con idea, estrategia y crecimiento. Ángel agarraba todo lo que tenía que ver como con finanzas, números, etcétera. Y Toño, que es nuestro tech co-founder, agarraba todo lo que tuviera que ver con tech y equipo, que eran poquitas preguntas. Entonces eran como esas 3 preguntas y al final durante la entrevista yo contesté el 90% de las preguntas, Toño contestó una pregunta y Ángel no contestó ninguna pregunta. Entonces, bueno, así, justamente porque teníamos divididas las preguntas de esa manera. Josué, no sé, tú como solo founder, ¿cómo fue eso?
¿Estás en A mute? ver, sí, estoy bien. No, estaba buscando justo un bot ahora que, digo, te escuchaba, ¿no? Y existe por allá en las redes, ¿no? Un famoso bot, porque son esas cosas que no te enteras. O sea, si tú aplicas y no traes un network de Y Combinator Alumni, porque es esa cosa, ¿no? Que ahí te quería hacer una corrección igual también en Yanira, ¿no? Que comentabas que somos exalumnos, ¿no? Realmente cuando tú eres parte de YC, tú sigues siendo alumno para siempre, eres alumni, ¿no? Eres parte de los alumnos, ¿no? Seguimos siendo, ¿no? Siempre, supuestamente, o es, bueno, es por ahí va la teoría, ¿no? Pero les voy a compartir por ahí, les puse un link. Esa aplicación intenté ingresar ahora, creo que ya como que está de Breakit, y de pronto no, creo que no funciona más, ¿no? Pero cuando no sabes y te metes a buscar qué hacer, ¿no? Para la entrevista, pues te encuentras con ese link de Paul Graham, que básicamente Paul Graham pues, es uno de los fundadores de Y Combinator, y ahí vienen como varias preguntas que supuestamente te podría hacer, ¿no? Y lo que platicábamos antes de entrar a la llamada con Mike era que, pues digo, sí es bueno que quizás tener estas preguntas. Nosotros lo hicimos, yo lo hice, Mike me dice que también lo hizo, creó su lista de preguntas, ¿no? Y la verdad es que esas preguntas te dan una base. Pero, como le comentaba antes también a ellos, es que yo soy el anti-MacUps y el anti-interviews. O sea, yo no creo mucho en darte una lista y una serie de preguntas, porque ¿qué sucede? O sea, tú cuando llegas a la entrevista de Y Combinator, depende en qué stage te encuentres. O sea, si tú te encuentras en pre-product, ¿no? O sea, todavía no has lanzado un producto, estás como por lanzar algo todavía, pues muchas veces quizás las preguntas que te van a hacer por los partners no van a ser acerca de tu CAC y acerca del lifetime value de tu producto, sino más bien van a ser acerca del equipo, ¿no? Y de la idea y de por qué el mercado y por qué es importante, por qué es interesante, qué tan grande es el mercado, cuáles son los riesgos, quiénes son los competidores. O sea, van a haber muchas preguntas que tienen mucho que ver con antes de crear producto. Entonces, si llegas y eres una empresa que ya está a punto de ser un Series A, porque han llegado empresas de ese tamaño también, pues bueno, probablemente ahí las preguntas van a ser muy diferentes, ¿no? Van a ver cuáles, dependiendo también del producto que tengas, qué tanto tiempo el usuario, ¿no? Pasa dentro de la aplicación, o sea, cuáles son tus costos de distribución, cuántos te están costando, cuál es el lifetime value. Te van a hacer preguntas quizás muy diferentes, ¿no? Entonces, yo ahí una de las cosas que siempre recomiendo a cualquier emprendedor es conocer bien tus números, eso es importante, o sea, tus números son la cosa más importante, ¿no? ¿Cuánto te está costando hoy hacer esto, distribuir tu producto? Esos números y conocer, digamos, la espina, ¿no? La espina dorsal de la empresa, es importante llegar ahí y saber. Así que cuando te pregunten, estás listo para contestar, ¿no? Y al final del día recuerden que estas entrevistas normalmente son 5 minutos, ¿no? O sea, o 5 minutos que puede que se posterguen a 7 o, ¿no? O dependiendo de cómo va, pero son entrevistas muy cortas, ¿no? Imagínense que creo que ahora yo he hablado, creo, 5 minutos, ¿no? Y probablemente no he dicho nada, ¿no? pero es eso, ¿no? O sea, sí, pasa muy rápido el tiempo, entonces hay que conocer muy bien tu empresa, ¿no? Y tus números. Sí, yo estoy súper de acuerdo con José. Y de hecho, ahora que he tenido la oportunidad de ayudar a varias compañías, como tanto a José como a mí nos gusta mucho ayudar a la gente que ya llegó a la entrevista como a prepararse para la entrevista, pero otra vez no es como hacer un mock interview nada más porque sí. Para mí hay una pregunta que realmente es la única que vale la pena contestar y saber qué contestar exactamente. Y es la primera pregunta que te va a hacer YC, y creo que me estoy adelantando a tu pregunta, Yanira, entonces me voy a quedar callado. Deja el suspenso ahí, deja el suspenso. Bueno, a mí me han surgido dos preguntas justo viendo el comentario y los comentarios de Josué también. Perdón, viendo los chats y el comentario de Josué. Solo para que quede súper claro. ¿Hay algún problema si soy solo founder? ¿Hay algún, no sé, debo tener algo en cuenta si soy solo founder cuando decida aplicar a YC? ¿O simplemente cambia la dinámica en la entrevista? No, digo, yo no soy solo founder, pero, o sea, ejemplos, tenemos a Josué, tenemos a Fancho de Furbana, que acaba de levantar, bueno, levantó una serie A grandísima, una serie B grandísima, o sea, no creo que cambie mucho el si debes o no aplicar, o si no tiene un bias por eso. Eh,
de repente te hacen preguntas como, o he sabido de emprendedores que te preguntan como, oye, si tú no eres el tech, ¿quién va a ser tech? ¿No? Y por qué ese tech no es co-founder. Pero creo que es súper defendible y creo que depende mucho de cada una de las empresas. No sé, José, ¿cuál fue tu experiencia con eso? Pues mira, yo realmente no soy solo founder. Mi co-founder es Steve Martínez, que Steve Martínez tiene un background de diseño y de desarrollo. Es el mejor diseñador que conozco. Y es un gran amigo y él y yo hemos trabajado durante 10 años, ¿no? Juntos. Entonces, realmente, yo no he tenido esa oportunidad de aplicar como solo founder, pero sí conozco solo founders que han aplicado y tiene mucho que ver con lo que decía Mike, ¿no? Acuérdense que lo que estamos construyendo hoy, pues, es una empresa de tecnología, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a presentarte a YC, eres un solo founder, que quizás tu background es 100% de negocio, pero no tienes un background técnico, pues Y Combinator dice, oye, a ver, si eres, claro, como dice Mike, ¿no? Si eres, quizás tienes un perfil de negocios o quizás un perfil financiero y tú estás construyendo una fintech, bueno, tiene mucho sentido, ¿no? Que seas un solo founder, traes muchísimo background de fintech y probablemente van a invertir en ti porque quizás no tienes que desarrollar un gran producto, ¿no? O sea, bueno, yo pienso eso a veces, ¿no? Me encantan los productos, ¿no? Entonces, la idea es que si no eres, o sea, si eres técnico, y si eres técnico probablemente vas a construir un producto tech, ¿no? Para la industria y eres solo founder, ahí sí no veo yo mayor tema. Y si eres un founder que anteriormente quizás ha tenido un éxito, aunque sea moderado, o has logrado hacer un éxito, o alguien adquirió tu producto y llegas a Y Combinator, definitivamente, pues, si eres solo founder, te van a seleccionar, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con los porcentajes de probabilidades de que te seleccionen dependiendo de ser solo founder y pues va mucho de la mano de eso, ¿no? Soy tech, no soy tech, tengo background, sí o no, ¿no? Entonces va mucho de la mano de eso. El ideal siempre quieren, y todas las empresas, es una 1-1-1, ¿no? O quizás hasta hoy en día, sobre todo, ya se valora muchísimo también los perfiles de marketing para la distribución, perfil de negocios para cerrar negocios y el perfil de técnico, ¿no? Para construir producto. Entonces, si traes esos tres perfiles, pues traes mucha experiencia y muchas ganas de construir, yo creo que sí, hay más probabilidades, ¿no? Es acerca de eso también. Totalmente. Y la otra parte de la pregunta que decías, Jenny, de cuándo aplicar, creo que, como ya lo decía José, o sea, a ver, nunca es too early para aplicar a YC, ni nunca es too late, creo yo. Eh, Como ya, o sea, por ejemplo, 99 minutos aplicó casi en Serie B, si no me equivoco. Eh, entonces, yo siempre lo que les digo es, lo peor que puede pasar si aplicas a YC es que no te acepten. Y ya, no hay nada más. Tú mandas tu application, no te aceptaron, listo, no pasó nada. Si mandas tu application y te invitan a la entrevista, ya lo peor que puede pasar es que te van a dar un feedback personalizado, porque eso es lo más lindo de llegar a las entrevistas, es que te van a mandar un mail diciéndote por qué no te aceptaron. Y entonces puedes prepararte y atacar esos puntos para el próximo año volver a aplicar, ¿no? No sé el dato, José, no sé si tú te acuerdas, pero creo que es algo así como 40 o 50% de las startups que aceptan cada batch han Pues aplicado por lo menos una vez antes. yo tengo por allá de que cada batch hay 15,000 en aplicaciones, y de esas 15,000 aplicaciones he visto que alrededor hacen casi, digo, suelto números como ahora sí que con temor también a errar, pero hacen alrededor de 2,500, ¿no? Entrevistas. Entonces, de esas entrevistas se quedan 300 o 350 empresas. Los últimos batches han estado muy grandes. De Latinoamérica creo que el batch más grande fue el pasado, ¿no? Que creo que fueron 40 y tantas empresas, me parece. En mi batch fueron 13 aquella vez en Latinoamérica. Estamos hablando del 2020, marzo del 2020, ¿no? Cuando nosotros salimos, ¿no? O terminamos. Entonces, sí. Digo, es muy pequeño el ratio, y por eso dicen eso de que pues, es más difícil entrar a YC que a Harvard, ¿no? Pero digo, no sé, es como parte también de la marca, ¿no? Digo, no voy a decir nada. Ahí me quedo. Genial. Y bueno, una pregunta que quizás por ahí la estoy viendo y solo para confirmar, ¿cuánto es el tiempo
que toma la entrevista? Mike, tú dijiste 5 minutos, 10 minutos. ¿Ese es el 10 promedio minutos. regular? Máximo 10 10 minutos minutos. es el tope. Sí. Ok, Ahora ha cambiado perfecto. un poquito, pero antes, o sea, en el tiempo que a ti te tocó todavía, José, de las entrevistas presenciales, cuentan los rumores y los mitos que a los 7 minutos abrían la puerta y a los 10 minutos era como para afuera, ¿no? Algo así. Sí, 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 siempre era un límite de 10 minutos. Aquella vez me acuerdo que cuando lo hicimos era prácticamente llegamos a la puerta de YC, estuvimos ahí, éramos como 20 empresas afuera porque eran las oficinas, ¿no? Que están en Mountain View. En ese entonces era lindo porque te pagaban los boletos para ir en avión, llegabas ahí, te esperabas cerca, etcétera, llegabas a la entrevista, te daban un horario de tal hora a tal hora tienes que estar ahí, tanto tiempo antes tienes que estar. Y estábamos ahí, me acuerdo, 20 emprendedores y entramos pues de a grupos de 20 que probablemente eran unas 10 empresas, ¿no? Pensando que sean dos por equipo. Entonces, estaban ahí en esos 10 minutos, entraba este batch de gente, de 10 personas, hacían entrevista y terminando la entrevista entraba otro batch y así. Entonces era como, vamos, ¿no? Entrevistas de 10 minutos. Entonces sí era muy medido en tiempo. Y en ese entonces, pues llegabas y estabas ahí esperando, ¿no? Que sea tu turno. Cuando entrabas, veías estos 4 partners sentados ahí, ¿no? El cofundador de Twitch, de gente, o sea, que dices, wow, ¿no? O sea, yo he leído ustedes y estoy acá, ¿no? Entonces, y llegamos nosotros ahí y hicimos en ese entonces nuestro pitch. Tuvimos la fortuna nosotros en ese entonces hasta casi de, mira, entra a este lugar, este es nuestro producto, ¿no? Y entró, en ese entonces me acuerdo Michael Sieber, y lo vio y dijo, oye, está genial, esto puede ser, ¿no? Me gusta y bien, ¿no? O sea, entonces como esa fue la experiencia nuestra y claramente digo, con toda la serie de preguntas, ¿no? Que vienen ahí, ¿no? Que tuvimos en su momento. Súper, habrá sido como estar frente a un rockstar ahí en un concierto súper pegado. Pero bueno, hay dos preguntitas que creo que son súper importantes. Toda la entrevista es en inglés, ¿cierto? Sí, ¿Hay alguna, 100%. ¿Hay alguna recomendación? Si yo no manejo tan bien el inglés, pero hay alguien en mi equipo cofundador que es súper bueno en inglés, ¿hay alguna recomendación cómo manejar esa dinámica? ¿Tienen algún comentario sobre eso? La verdad, o sea, la verdad es que el mundo VC se maneja en inglés. Eh, o sea, si hoy eres founder o quieres ser founder y tu idea es lanzar algo y ser VC backed y todo, sí o sí, tu mayor challenge hoy es aprender inglés. Así de Ok, sencillo. Eh, la verdad es que no hay hacks al respecto. Y en tu capacidad de poder hablar y articular en inglés, depende mucho del éxito que vas a tener como founder. Y digamos que ese es uno de los backfires que tenemos por ser latinos. Y yo creo que las grandes compañías que hoy vemos exitosas, la gran mayoría tienen a un founder que habla un inglés perfecto. Esa es la realidad. genial. Bueno, y no hay excusa para no aprender inglés. Hay muchas startups ofreciendo soluciones, muchas metodologías, así que a todos quedan invitados a practicar su inglés con pretexto de la entrevista a YC. Correcto. Ok, y sí, me encanta. Justo Marcos menciona, es cierto, no hay hacks. Para muchas cosas en el mundo de startups no hay hacks. Para otras quizás sí, pero eso lo vamos a averiguar igual en esta conversación. Ok, yo tengo otra pregunta que también creo que surgió por ahí y surgió en la aplicación, perdón, en el registro, y es sobre si yo no tengo tracción o quizás si estoy muy adelantado, yo tengo muchas ventas, ¿hay algún enfoque, hay algo que tenga que sí o sí mencionar en la entrevista? Es decir, ¿hay alguna diferencia entre si no tengo tracción versus si ya tengo un montón de ventas? ¿Cómo debería tener esta dinámica? ¿Qué debería hacer resaltar en la entrevista? ¿Hay algún punto que pueda mencionar que sea a mi favor? Eh, Totalmente. Digo, ahí sería 100% el equipo. O sea, si tú no tienes tracción, pero tienes un buen equipo, ellos van a invertir. O sea, yo he visto empresas en las que han invertido, en las que no tienen una landing y tienen próximamente. O sea,
así, ¿no? O sea, se ha invertido Y Combinator en ese tipo de empresas, incluso en Latinoamérica, ¿no? Entonces, definitivamente va mucho de la mano con, como Mike, ¿no? Y la verdad es que sí, tienes que tener más que nada equipo, o sea, y eso es, no tienes producto, pero tienes equipo, ¿no? En eso van a invertir y ese puede ser lo más positivo que puedes hacer, es platicar porque este equipo sabe lo que va a hacer y cuáles son sus insights, ¿no? Dentro de ese mercado, el por qué cree él que los demás no han entendido ese mercado y por qué va a ser él el ganador y va a ser quien va a lograr ejecutar de forma brillante, ¿no? este producto y esta empresa, ¿no? Sí, justo en nuestro caso fue eso. O sea, nosotros cuando aplicamos a YC aplicamos con EasyBit, que era una plataforma todo en uno para viaje de negocios, y nosotros estábamos aplicando en abril del 2020. Se imaginarán que viaje de negocios durante el COVID, claramente teníamos tracción cero, y ahí hicimos como dos cosas. Una es, más bien como tres enfoques. Uno fue mostrar mucho el equipo, que éramos ex Rappi y un ex CTO ya de otra fintech, o sea, como que ese equipo era muy fuerte. Dos, mostramos que si bien no había tracción real, o sea, no había ventas, teníamos intención de ventas, es decir, mostramos lo que se llaman LOIs, que es Letters of Intent, que ahí sí tenemos una tracción importante. Y tres, mostramos que el producto ya estaba listo. Entonces era como, no estamos vendiendo no porque no queramos o no porque no podamos, sino porque hoy el mercado dice no se puede vender porque hay una pandemia global, o sea, es una condición muy grande, pero con eso aplicamos. Y de todos modos, nosotros en octubre del año pasado, las condiciones del mercado y todo nos lleva a pivotear, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, pero nosotros aplicamos a YC sin tracción alguna. Bueno, ahí las preguntas que ya estaban sobre ese tema ya están resueltas. Muchas gracias por la explicación, por contar. Creo que justo lo interesante fue que ustedes mismos han vivido eso de, ok, no estoy con la atracción necesaria, ok, estoy desarrollando la idea. Perfecto. Yo creo que aquí hay una pregunta antes que se me vaya. Bueno, Guido, tu pregunta era sobre cómo destacar el equipo. Creo que aquí Mike y José te dieron unas ideas. Ok, y en el caso de la dinámica de la entrevista, perdón, ustedes llegan, ahí te adelantaste Mike, y la primera pregunta que dicen que suelen hacer es, what do you do? ¿Ustedes qué hacen? ¿Cuál es la solución? Pero la dinámica es así, es decir, ustedes se presentan, pregunta, respuesta. ¿Cómo es? Si nos pueden contar un poquito de eso. Sí, en mi experiencia, que ya fue la primera vez que hicieron entrevistas virtuales, como 15 minutos antes de tu hora, ya te piden meterte a un Zoom y te tienen como en waiting room ahí esperándote. Y de repente, de la nada, se aparecen 3 partners ahí en una cámara y no te dan tiempo, o sea, no hay small talks, no hay nada. Es, hey guys, what are you building? Esa es la pregunta. Y para mí, y contestando ahí lo que preguntaba Omar, para mí esa es la pregunta más importante, ya lo que les decía al inicio. El what are you building, lo que yo siempre le recomiendo a las empresas que me piden ayuda, que nos sirvió a nosotros y que fue el consejo que nos dio gente que ya fue parte de YC, es ahí tú debes de responder con tu one-liner, que un one-liner, si quieres ahorita vamos a entrar más detalle de cómo debe ser un one-liner. En nosotros en EasyBit era, we are the first only one platform for business travel for Latin America. Y después de eso, digamos que es el único momento en el que nadie te pregunta. O sea, tienes como unos segunditos para tú hablar sin que te pregunten. Para mí, yo siempre lo refiero como cuando estás en un juicio y le dicen al abogado, sus argumentos iniciales. Ese es el único momento, o sea, eres, hey, yo estoy construyendo esto, y empieza a hablar. Ahí tú debes de hablar y aprovechar el tiempo hasta que ellos te interrumpan. Ellos te van a interrumpir cada vez que lo que están escuchando no les haga sentido o tenga adjetivos. Cuando tú empiezas a decir, porque somos la más bonita, somos la más grande, ahí te van a cortar. Lo que quieren ellos son números, son respuestas crisp. Entonces, para mí ese es el objetivo de la primera pregunta, y que además va mucho enfocado a lo que decía Josué de la manera en cómo respondas eso va a determinar mucho de lo que va a pasar en la entrevista, ¿no? O sea, recordemos que ellos no son expertos en tu empresa,
Ellos solo leyeron una application, vieron un video y a partir de ahí decidieron invitarte. Y en esa entrevista van a hacerte las preguntas que ellos crean necesarias para comprender más tu negocio. Entonces, por ejemplo, si yo desde el inicio en esa pregunta contesto como, no, y mi canal de adquisición, o sea, todo lo baso en adquirir usuarios por Facebook, seguramente la conversación se va a derivar en cuál es tu CAC, cuál es tu lifetime value, qué pasa si se te va a Facebook, qué pasa, cómo más estás adquiriendo, cómo eres orgánico. Entonces se va a ir a unas preguntas que tal vez no quieres responder, ¿no? Pero si al mismo tiempo dices, ¿sabes qué? Sí hacemos eso, pero además nuestra tecnología está muy enfocada en ciertas cosas y eso es lo que tú crees que vale la pena hablarlo, en ese opener deberías de estar diciendo este tipo de cosas. Yo le digo al equipo que eso se llama, para mí se llama, o como le hacemos llamar, se llama vertebrae, que luego YC te lo hace saber después, que son esas 3 o 4 cosas que no quisieras salir de la entrevista sin decir, ¿no? O sea, para nosotros, por ejemplo, en EasyBit somos ex Rappi, porque la verdad es que es un value added venir de una empresa como Rappi. 2, que a pesar de no tener, o sea, a pesar del COVID, nosotros ya teníamos LOIs por 1.8 millones de dólares. Lo tercero era que nuestro producto ya estaba totalmente construido. Y cuarto era la experiencia de Toño, de nuestro tech co-founder. Entonces, eso era nuestro gran vertebrae y era, no nos podemos ir a la entrevista sin decir esto. Y esa primera pregunta es el momento para responder a ese tipo de cosas. No sé, Josué, de tu experiencia, ¿qué opinas? Sí, totalmente comparto, ¿no? Con lo que comentas. Al final del día quieren eso, ¿no? Justo saber incluso cuáles son esos insights que tienes tú dentro de esa industria, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, cuál era la experiencia que teníamos en Travel, ¿no? O sea, yo antes de hacer Gurutel ya había hecho otra empresa en Travel también, Travel Tech. Y decía, pues este chico, pues algo tendrá ahí, ¿no? Porque si ya hizo antes una y otra vez, y en uno de los sectores más complicados, ¿no? Que normalmente son complicados porque para levantar capital para Travel es complicado, es como este tipo de empresa que los VCs no están buscando, ¿no? O sea, Travel es difícil, ¿no? Mike lo sabrá también. Entonces, eso sucede. Entonces, sí quieren saber muy bien cuáles son esos insights que tú tienes, por qué crees tú que lo que estás haciendo tiene mucho sentido en el mercado y cuál es el futuro de lo que quieres construir, porque también te pueden preguntar eso, ¿no? Te pueden preguntar, tú llegas con una tesis de por qué lo que estás haciendo funciona y es el futuro y tienes que, de cierta forma, defenderla con argumentos sólidos de por qué, qué estás viendo que va a suceder, ¿no? Entonces, va mucho de la mano de eso. En nuestro caso, digo, nosotros veíamos cómo se venía este mundo del direct to brand, ¿no? A futuro, como tendencia. Sabemos hoy que en este caso, pues, sobre todo, está sucediendo mucho que los consumidores están yendo directo a marcas, están consumiendo directo y pensamos que en los hoteles debería de suceder en algún punto también y hacía falta una plataforma que los habilitara a poder hacer esto, ¿no? Entonces ahí es donde Gurutel tiene sentido y donde tiene sentido también con el equipo que habíamos armado hasta ese entonces y los resultados que teníamos hasta ese punto, ¿no? Por ahí vi que alguien me preguntó que con qué resultados Gurutel había llegado, qué habíamos hecho. Pues mira, por ahí puedes buscar, hay una historia por ahí en Indie Hackers que dice que nosotros llegamos con nuestro MVP era un WordPress. O sea, nuestro MVP era un WordPress básicamente. Llegamos con un WordPress y le mostramos un WordPress a YC y le hemos dicho que creemos que el futuro va a ser que si hay sitios increíblemente lindos, o sea, poder reservar mucho más, ¿no? Entonces, llegamos con eso, nuestro MVP en ese entonces, que era este WordPress Team, ¿no? Básicamente, transaccionó cerca de $300,000 en total, hasta que ya llegó nuestra plataforma que construimos nosotros de cero y que es una plataforma self-onboarding, ¿no? Y que te permite ir directamente, lanzar tu sitio, cambiar tus DNS, etcétera. Ya un producto construido, ¿no? Y construido a futuro y pensando en escalarlo también, ¿no? Entonces, sí, digo, eso fue nuestro caso y así es como llegamos, ¿no? También. Sí, y aquí contestando, me adelanto ahí, hay una pregunta de André Méndez que pregunta sobre los founders de élite. A ver, yo sí puedo decir que a mí me funcionó mucho venir de Rappi, pero también, por ejemplo, yo puedo decir que hay un founder que yo admiro muchísimo, que es Daniel Vélez de Therapify. Daniel Vélez viene de una ciudad súper chiquitita en México
hizo Platzi, ganó Platzi Demo Day y entró a YC. Y hoy es founder de Therapify. O sea, él no tiene un background de élite, ¿no? Entonces, creo que también ese es a veces pecamos de decir como, si yo no soy de esta, o sea, yo soy dropout de escuela y a veces decimos como, ay, es que si yo no tengo el título, si no vengo de un startup, o si el connection, el network, bla, bla. La verdad es que siempre hay oportunidad para YC y más en el mundo VC, en el mundo startup, creo que lo más lindo es que es un mundo de méritos. O sea, hay gente que tiene un background de élite y si no logran hacer lo que tienen que hacer, no va a funcionar. Tal vez va a ser más fácil levantar dinero, sí, pero el mérito, el construir tu compañía es lo que realmente te tiene la oportunidad o no te tiene la oportunidad. Entonces, yo te diría, no te preocupes por no venir de ningún lugar de élite, entrecomillado, sino más bien tu startup es la que tiene que hablar por ti. Y ahí digo, te puedo complementar también diciéndote que pues yo no soy un founder de élite tampoco. O sea, yo antes de esto pues vengo de haber hecho otra empresa y de haber creado otras empresas, pero nunca de haber llegado de una empresa de élite y tampoco tengo mi background. Digo, bueno, estoy en la Universidad de Anáhuac de Cancún. Digo, igual, no creo que eso sea considerado de élite. O sea, élite estamos hablando de venir exacto, o sea, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo no soy esa persona tampoco de élite y he llegado también a Y Combinator con un producto, con un sueño, con una idea y al final pues estamos aquí, ¿no? Estamos haciéndolo, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que ser de élite, pero si crees en eso que estás haciendo, pues no dejarlo y mostrar, ¿no? Trabajar tanto que llega un momento en el que te tengan que buscar ellos a ti, ¿no? Entonces, no soltarlo, ¿no? Me encanta cómo la conversación llegó a este punto, porque siento que es cierto, a veces uno olvida que la ejecución vale más que el título que tienes. Entonces, lo que logra tu equipo, lo que estás logrando tú como empresa, tu visión y cómo llegas hasta ahí, va a decir mucho más de dónde estudiaste, dónde trabajaste antes. Entonces, recuerden que probablemente sí es importante y sí es bonito tener estos títulos, y está bien, por supuesto, también, y está bien no tenerlos, pero la ejecución va a hablar mucho más cuando estemos hablando sobre empresas, startups, inversiones. Muy bien, muchísimas gracias por este mensaje que han dejado tan bonito. Veo que mucha gente nos está conectando, ahí los estoy aceptando. Veo también que hay comentarios y links de sus LinkedIn personales, me parece encantador. Les recomiendo también que puedan hacer una captura de pantalla de la sesión, lo compartan, etiqueten a Mike, etiqueten a Josué, a Plerk, a Giva, a Startupiable, perdón, a Guru Hotel. Etiqueten a todos, compartan lo que están aprendiendo aquí. Ok, y continuamos con las preguntas. Veo que hay una pregunta que se ha repetido mucho, que quería hacerla después, pero bueno, para no olvidarme las voy a hacer ahora, que es sobre si les piden actualizar su información luego de que ya presentan y ya envían la aplicación. ¿A ustedes les pasó esto? ¿Conocen de estos casos? Sí, es muy normal que después de la entrevista, o sea, al menos que seas como muy, muy crack, normalmente hay follow-up questions. Es normal. En nuestro caso, perdón, no teníamos ni 5 minutos de haber salido de la reunión cuando nos llegó un mail de Brad Flora pidiéndonos acceso a nuestra plataforma. O sea, nosotros dijimos que teníamos todo construido y dijo, quiero ver si es cierto. Nos pidió acceso a las apps, y nos pidieron copia de todo lo que dijimos que teníamos, de los LOIs, etcétera. Eso fue como a las 11 de la mañana y ya en la tarde fue que recibimos la llamada de Brad. Y también hay gente que, por ejemplo, esta pregunta que dices de que les pidieron como updates, eso es porque tienen dudas. O sea, es como, ya hay dos momentos. Puede ser pre-entrevista o después de la entrevista, donde como que quieren conocer un poquito más de la empresa para ver en qué momento están y a ver qué avance han tenido en ese tiempo. Ok, perfecto. Ahí quedó claro las Sobre, personas que tenían la consulta. Perfecto. A ver, aquí tengo otras preguntas. Sobre la dinámica del equipo, porque bueno, ahora las entrevistas van a ser virtuales, por lo menos por estos tiempos.
justo al comienzo y para los que entraron un poquito después, justo Mike, tú mencionabas que en tu dinámica, en tu entrevista, tú respondiste casi el 90% de las preguntas, hubo alguien que solo respondió una. ¿Hay alguna recomendación sobre cómo prepararse para esa dinámica? ¿Está bien si nos conectamos todos los fundadores y solo uno responde? ¿Está bien si dividimos? ¿Hay alguna estrategia ahí? En esa digo, la podías contestar tú, Mike, pero digo, porque como nosotros lo hemos hecho todo, fue este último batch, como les comentaba, ¿no? Que lo hizo físico, no tuvimos todo eso, pero lo que sí puedo compartirles es que, digo, ahora desde que salimos nosotros, creo que he podido hacer mock-ups, interviews con cerca de 70 emprendedores desde que salimos en Y Combinator en marzo nosotros del 2020. Y bueno, una de las cosas que a mí me encanta hacer de esos mock-ups es siempre como escuchar feedback, ¿no? de los emprendedores. Entonces siempre les digo, oye, cuéntame, ¿no? ¿Cómo te fue la entrevista? ¿No? ¿Qué te preguntaron? ¿En qué estás? Un poquito para entender, ¿no? Como para las próximas personas que podamos ayudar, pues darles como lo más reciente, ¿no? Y en eso sí, siempre que estén los fundadores, o sea, que estén todos los fundadores, eso es importante en las llamadas, ¿no? Ahora las dinámicas, pues va mucho de la mano, creo, como decía Mike, ¿no? Hay de pronto dividirse incluso hasta las respuestas y ver que participen todos, creo que es algo importante. Pero sí, eso es lo que es un hecho, es que quieren también pues que la persona que dice que es el CEO o el líder, etcétera, pues hable, ¿no? Eso te pasa incluso hasta cuando estás levantando un capital, también con quien quieren hablar es con el CEO y que quieren que responda a las preguntas es él, ¿no? Y sobre todo también porque no quieren tomarle tiempo al equipo, porque pues cuando estás en esto, incluso en fundraising, pues a todo el resto de la empresa está operando y está, ¿no? Hay que trabajar y lo mismo sucede, pero no sé, Mike, ¿qué has escuchado últimamente tú? Yo comparto lo que... Listo. Sí, a ver, creo que son dos cosas que decías, José. O sea, por un lado es natural que el CEO o el que habla mejor inglés sea el que más hable. Digo, eso es natural. Eh, y la dinámica, o sea, realmente lo que mucho que le importa a YC también es ver cómo se lleva el equipo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo de los consejos que siempre doy cuando hago mock interviews es, ahí me choca que, por ejemplo, está hablando alguien eh, y de repente es como de, Josué acaba y dice como, sí es lo más importante. Y entonces yo empiezo y digo, o sea, sí, porque estoy de acuerdo, pero también, y entonces ya, puta, son dos puntos de vista totalmente diferentes. Eh, o que uno empieza a hablar y de repente se mete el otro, o sea, como que lo interrumpe. Eso al final lo que muestra es que no hay una muy buena dinámica de equipo. Entonces, creo que la verdad es que eso varía mucho, ¿no? Y lo que hay que mostrar en las entrevistas, igual que en el video, es la dinámica del equipo. Recordemos que YC, otra vez, invierte mucho más en el equipo que en la idea. La cantidad de startups que pivotean dentro de YC es brutal. Hay una empresa de mi batch pivoteó 5 veces durante el batch y levantó ronda. O sea, una locura. Pivotear 5 veces la idea en 3 meses y levantar ronda con tracción, eso es de genios. Entonces se puede. Y pues nada, la verdad es que eso de dinámica. Y aquí hay dos preguntas rápidas que estoy viendo. ¿CoCEOs es un setup, es un break deal? No, definitivamente no. Yo soy co-CEO con mi co-founder Ángel y no hemos tenido problemas hasta el día de hoy. Seguramente en el futuro tendremos que tomar la decisión de quién es verdaderamente el CEO y el resto, pero por ahora creo que hace todo el sentido que estemos trabajando así. Y por ahí vi también la de si todos estaban full time. Nosotros estábamos, yo full time y mis dos co-founders part time, con la promesa de en el momento en que seamos aceptados a YC, renunciamos a todo. Y eso es mucho lo que le importa a YC. Es como, no me importa que estés trabajando o estás en la escuela, pero si quedas en YC, deja todo para venirte a YC. Sí, 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 totalmente el compromiso. O sea, el compromiso que tengas con la empresa y qué tanto estás dispuesto, ¿no? A dejar quizás el trabajo y venirte a la aventura
con $150,000, o bueno, creo que 125 ahora te dan, 25 ahora. ¿no? Con la esperanza de levantar más capital y dejar tu trabajo, ¿no? Entonces también eso quieren ver cuál va a ser ese compromiso que vas a tener tú, ¿no? Ahí con la empresa. Entonces, definitivo, eso sí es importante tenerlo en cuenta. Genial, entonces claro, hay una gran recompensa al entrar a YC, pero también hay un gran sacrificio, así que supongo que es una decisión que tienen que pensarlo muy bien, pero igual nada pierden, como justo lo comentaban antes, no pierden nada al aplicar. Hay una pregunta por ahí que mencionaron antes y que se me olvidó preguntar, y es, ¿debo tener una demo preparada eh, por si acaso me va a alcanzar el tiempo? Ellos mismos me van a decir si la presento o yo podría decirlo. No, ¿Alguna? nunca te piden el demo, menos en esas entrevistas virtuales ya no te piden que les hagas una demostración porque tomaría muchísimo tiempo. Esta entrevista incluso, y digo ahí como para también entender cuál es el sentido de hacerla, ¿no? O sea, Y Combinator, como decía antes Mike, ¿no? Ya revisaron un poco tus números, ya entendieron tu producto, ya vieron el potencial de lo que estás haciendo, entienden el mercado, o sea, sí llegan ya con unas ideas, ¿no? No vamos a decir que conocen a fondo tu negocio, pero sí que entienden el mercado y que entienden la solución que estás dando y cuál es al problema, ¿no? que estás resolviendo. Y lo que quieren en esta entrevista, que muchas veces estas entrevistas son charlas, ¿no? Es como estamos platicando aquí ahora entre nosotros, ¿no? Oye, ¿y esto qué sucede? ¿O por qué estás haciendo esto? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué pasa? O sea, sí se convierte en una charla, ¿no? Entonces, yo siempre incluso digo, para quitarles ¿cómo se dice? Que llegas nervioso, ¿no? Los nervios a la entrevista, siempre le digo a los empleados, pues, tranquilo, es una charla. Si conoces bien tu negocio, no va a pasar nada. O sea, te van a decir por qué, te van a preguntar por qué tiene sentido lo que estás haciendo. Y si lo contestas con convicción y te ven con convicción y con una sonrisa, ¿no? De que lo estás haciendo y lo vas a hacer y lo vas a lograr, pues eso también van a invertir en eso, ¿no? Al final, conocer al equipo es parte de esto, conocer qué tan fácil va a ser para ustedes, incluso seguir levantando capital, porque también eso también es algo que ellos esperan que hagas, incluso prácticamente trabajan todo el tiempo para llegar a ese punto, ¿no? En el que tú llegas a un demo day listo para levantar más capital, ¿no? Porque se saben perfectamente que con el capital que ellos te dan, pues no te da para ejecutar, ¿no? Algo a gran escala como lo que ellos esperan invertir, ¿no? Entonces, sí va mucho en una charla de entender quiénes son los que están del otro lado, ¿no? Genial, gracias José por ese comentario. ¿Y es posible o ha pasado que les pidan una segunda entrevista? Y uno Pasa tiene que... mucho. ¿Sí? Ok, y tiene que prepararse, me imagino, con el mismo nivel de intensidad que con la primera, ¿o ustedes qué creen que podría ocurrir en esa segunda entrevista? En cuanto a Yo he preguntas. visto de todo, a nosotros no nos tocó, pero he visto de todo. He visto, por ejemplo, hay una startup colombiana que tiene puntos físicos y puntos virtuales, digamos, de venta, donde tuvieron en total 4 entrevistas. Y digamos que el proceso fue, tuvieron la entrevista y después fue como de, oye, nos gusta, pero queremos entender un poco más el modelo físico. Entonces, les dijeron eso en el mail, se prepararon, a los 3 días tuvieron esta llamada. Después de eso les dijeron como, me gusta, pero queremos entender un poco más de los números y de potencial de ventas. Entonces tuvieron esta llamada y al final fue como que queremos tener nada más como una última conversación con ustedes de sobre su visión. Hicieron todas estas 4 entrevistas y entraron a YC. Entonces sí suele pasar y normalmente te dicen cuál es la pregunta o sobre qué tema quieren ahondar. Y de hecho YC te dice que tú debes de estar listo para tu entrevista y luego debes de tener un periodo del día, te piden que me parece que son entre las 3 a las 6, algo así, tienes que estar disponible por si te hablan y decirte que, oye, queremos volver a entrevistarte ese mismo día, porque tal vez algo les quedó duda, tienen preguntas, etcétera. Clarísimo, clarísimo. Eh, bueno, yo tengo dos preguntas más. Y una es un poco sobre el tiempo. Por ejemplo, yo apliqué, ya envié la aplicación. ¿Cuánto tiempo, bueno, independientemente de si envié la aplicación en algún mes específico, eh, cuando ya abren las aplicaciones oficialmente,
¿cuánto tiempo debería esperar para saber si paso a una entrevista? ¿Hay alguna fecha aproximada, semanas, meses? En el apply, o sea, cuando tú aplicas hay como un timeline ahí que se va como cumpliendo y es como cuando mandan invites, cuando van a empezar las entrevistas, etcétera. Y ese es como el deber ser, pero hay late applications. Hay early acceptance, o sea, hay gente que entró a YC cuando todavía no andaban ni las invitations. Eh, entonces yo les diría, ni se preocupen por el tiempo. En el momento que no son aceptados, van a recibir un mail que no fueron aceptados. Si no han recibido el mail que no han sido aceptados, quiere decir que todavía están ahí posiblemente aceptados. Posiblemente aceptado. No, no, sabes, digo, en esa parte he podido observar últimamente cómo sucede. Realmente, si tú tienes la entrevista, el día que tienes la entrevista, ellos normalmente la misma noche, el mismo día, si están convencidos, te van a contestar. Y si no están convencidos, el mismo día te van a decir, cuando haces la entrevista, te van a decir que no, o te van a pedir información, más información, ¿ok? Entonces, si te piden más información, pues te van a pedir que actualices esta información, que les compartas esta información que te están pidiendo, las preguntas que tienen, y después de eso te van a decir, yo he visto empresas en las que después de que mandaron este email a los 3 días, se aparecen y les dicen que no, como a empresas que después de que resolvieron esto a los 3 días les dicen que sí. Entonces no hay tampoco como, sabes, una regla para esto, ¿no? Y como dice Mike, si no te ha llegado el no, todavía estás en quizás, ¿no? Entonces, esa es la modalidad, ¿no? Todavía estás en carrera. Exacto. Ok, mi última pregunta es, ¿qué pasa si me aceptan? Pues tienes que tener una cuenta bancaria y para que te depositen, ¿no? No, ¿qué pasa si te aceptan? Digo, hay todo un tema después de que te aceptan y hay muchas cosas por hacer, ¿no? Y tienen que ver mucho con, primero, que estés legalmente bien constituido. Ellos invierten exclusivamente en empresas que están constituidas ya sea en Delaware, una C Corp, o que estés constituido en Cayman Islands, ¿no? Entonces, cualquiera de esas dos estructuras, después de ahí se vienen depende cómo esté tu empresa, o sea, si tú tienes una empresa, por ejemplo, mexicana, chilena, de cualquier lugar de Latinoamérica, tienes que hacer el flip, ¿no? O famoso flip, en donde de pronto la empresa americana, o en este caso la empresa de Cayman, se vuelve tu holding y de ahí tus subsidiaries se vuelven las empresas que tienes en Latinoamérica, ¿no? Entonces, prácticamente tú te vuelves, tienes que hacer toda esta conversión y hay muchos temas, cuando haces completamente ese setup, ya recibes el capital de YC. De hecho, sí vi por ahí esa pregunta también que decían, ¿en cuánto tiempo recibes el capital? Pues bueno, nosotros nos pasó que llegamos, o sea, nos aceptaron en diciembre del 2019, ¿no? Empezamos el batch en enero, en febrero, y prácticamente como una semana antes del Demo Day, fue que finalmente nos llegó el capital de YC, ¿no? Incluso decíamos orgullosamente que habíamos llegado con resultados al Demo Day sin el dinero, ¿no? de YC, pero es porque a veces toma tiempo todo este tema de los flips, ¿no? Entonces, sí, eso yo creo que ahorita en Latinoamérica ya está empezando a ser un tema que se platica mucho más de cuál es la estructura mejor, cómo hacer, cómo estructurar la empresa para recibir capital o inversión o venture capital del extranjero y normalmente ahora ya muchos emprendedores llegan entendiendo qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y lo que hay que hacer, es costoso hacer eso también, entonces claramente yo no se lo recomiendo a emprendedores que están apenas con preproducto y todo lo que hay que invertir para poder tener un setup como debe de ser, ¿no? Y ese setup pues a veces también te ayuda de pronto en YC con unos specs por ahí que hay, pero digo, no sé si esto lo puedo compartir. Bueno, creo que está por ahí todo escrito, así que es público, entonces creo que no estoy diciendo nada, ningún secreto. Nada confidencial. Nada de confidencial. Bueno, hemos llegado a la parte final y antes de decirles a todos muchas gracias y eso, me encantaría que puedan comentar algún consejo final, tienen algún comentario. Me ha encantado tener esta conversación con ustedes, creo que hemos respondido muchísimas preguntas. Esto queda grabado, entonces si alguien lo quiere volver a revisar después, les puedo compartir la grabación. Si tienen algún comentario final, Mike, Josué, algo que le quieran decir a todos los emprendedores que están conectados ahora. Josué. No, pues digo, comentario final, muchas gracias por la invitación a ustedes, ¿no? Startupeable, la verdad es que muy contentos de poder compartir algo con la comunidad.
Y nada, pues decirles que no se desanimen, que apliquen, que lo hagan, que continúen, que no esperen tampoco si YC les dice que no. Les digo que hay empresas que aplicaron a YC 7 veces, conozco una que aplicó 9 veces, o sea, es una locura, pero pues siguen ahí, o sea, siguen aplicando, pero sigue la empresa viva y siguen no construyendo producto y eventualmente lo van a lograr, ¿no? Entonces, que lo hagan siempre y nada, digo ahí abiertamente también, si alguien quiere buscarme, estamos en LinkedIn, en Twitter, donde sea, ahí podemos darles cualquier otro consejo, duda, lo que sea, y nada, aquí abiertos a poder contribuir también con la comunidad, ¿no? De acuerdo, ¿no? Yo igual agradecerles a todos por el tiempo, la disposición, las preguntas. Igual siempre disponible en Twitter, estoy como Mike de Plerk y en mi LinkedIn, Miguel Medina, perdón. Y como consejo, creo que es, anímense a aplicar, o sea, no pierden nada aplicando a YC, pero también lo más importante es el hecho de que entren o que no entren a YC no determina el éxito de su compañía. Hay muchísimas startups que podemos empezar a enumerar que no son YC y que son súper exitosas, ¿no? Y en Latinoamérica tenemos muchísimas, ¿no? Las más grandes de Latinoamérica, quitando a Rappi, no son YC. Meli, Nubank, Corner Shop, etcétera, no son YC. Entonces eso no va a determinar el éxito de sus compañías, sino más bien la ejecución. Regresamos al punto desde el inicio. Lo único que les va a determinar el éxito a ustedes como emprendedores es la ejecución. Y Total. a sus órdenes siempre. Totalmente. De hecho, justo digo, ahí les cuento de una empresa que aplicó a Y Combinator. Justo ayer estaba platicando con el cofundador, el founder, porque le preguntaba, oye, ¿volviste a aplicar? Y me ha dicho, no volví a aplicar, es que ya levanté capital y creo que ahorita no valía la pena volver a aplicar, ¿no? Entonces, también hay esas historias, ¿no? O sea, apliqué, no me recibió en YC, o apliqué a otras aceleradoras y no me recibieron y de pronto levantan una ronda y se llevan y construyen producto y siguen haciendo. Eso es lo que siempre digo, ¿no? No hay que parar nunca y hay que seguir adelante con la empresa que quieres construir, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias a ambos, de verdad ha sido súper interesante. Pueden seguir a Mike, pueden seguir a Josué, a las startups, a Startupeable también. Felices de seguir la conversación. Vi que hay muchas preguntas que no respondimos, así que yo creo que las personas ideales para responderles cuando tengan un poquito de tiempo son Mike y Josué. También los quiero invitar a que se unan a nuestra serie de eventos que es Startupeable Sessions. Nuestro próximo evento va a ser sobre las tendencias de FinTech, EdTech, e-commerce. Si quieren saber sobre las oportunidades, qué pasa en el mundo de la inversión en estas industrias, los invito a que se registren. Les dejé el link en el chat. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Ha sido súper lindo tenerlos. Espero que tengan un maravilloso fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y nada, quedamos en contacto. Si alguien tiene alguna pregunta, lo podemos hacer en nuestras redes sociales. Yani, yo tengo nada más una propuesta rápida antes de que se vean Sí. todos. Todavía quedan algunos. Si quieren prender su camarita y tomamos un screenshot, estaría Perfecto, claro que padrísimo. sí. A ver, Nos ayudan vamos prendiendo a sus ver. camaritas, estaría padrísimo. Ok, vamos a quitar aquí el spot. Dale, que si no prenden las cámaras, quiere decir que no, o sea, no pueden prender la cámara Y Combinator, ¿no? A ver si estamos. A mí me da gusto ver a muchas mujeres en el grupo. Sí, no Sí. quería mencionar nada Necesitan más sobre eso. mujeres emprendedoras. Muchas mujeres emprendedoras. A ver, ahí se hagan sus capturas. Y ya saben, nos etiquetan a todos en las publicaciones que hagan. Vale, se toma la foto en 3, 2, 1. Listo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Ahora espero que tengan un maravilloso día. Ha sido un placer verlos y nos vemos en un próximo evento. Chao. Gracias, hasta luego. Bye. Chicos. Nos vemos, Mike. Chao, José. Gracias, chao, chao. Chao. Chao.